¿Qué tan grande es usted? Es la pregunta que trataremos de resolver a través de la palabra del Señor. ¿Qué tan grande es usted? Pero no nos interesa mucho su estatura física, literalmente hablando, sino su crecimiento espiritual. Porque si fuera por la estatura física, pues muchos nos pelaríamos. Entonces, realmente no es la estatura física la que hoy nos interesa, sino la estatura ¿qué? Espiritual. Esa es la que nos vamos a enfocar. Porque Dios es un Dios de crecimiento. Dios es un Dios de grandeza. Dios es un Dios que está interesado en que tú alcances un nivel superior en tu estatura. La Biblia por toda parte habla de crecimiento, por toda parte habla de grandeza. Cuando uno mira al apóstol Pablo, por ejemplo, escribiendo a los Efesios en el capítulo número 4, dice el apóstol, y Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros con un propósito, dice, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación. Habla de edificar, habla de construir, habla de crecer. El propósito es que tú crezcas, que tú te edifiques, y no necesariamente que la iglesia crezca en número, no, sino que usted como iglesia, porque la iglesia somos cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros logremos crecer. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Pero también dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la estatura. Hay una medida, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Quiere decir que el crecimiento no solamente es de Dios, sino que también hay una meta en el crecimiento. Hay una medida del crecimiento, hasta que todos. Y es una medida que la podemos alcanzar todos, no es para algunos, porque alguien pensará que el crecimiento es solamente para el líder de la iglesia. Alguien creerá que el crecimiento solamente es para el diácono, para el ministro. No, en este proyecto, en este propósito de Dios, todos podemos crecer, porque dice, hasta que todos crezcamos. Y dice el versículo 15 del capítulo 4 de Efesios, donde estamos, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo. Además de que todos debemos crecer, también dice crezcamos en todo. Quiere decir un crecimiento uniforme. Hay gente que tiene un crecimiento desproporcional. Hay enfermedades en el ser humano donde a la persona le crece más un pie que el otro. Ahí no hay uniformidad. Pero en Dios hay uniformidad. El crecimiento en Dios es uniforme. Dice, para que crezcamos en todo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento. El crecimiento se recibe de Dios. Mire todos los elementos que nos trae este capítulo tan hermoso. Aquí dice que el crecimiento se recibe es por Dios. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento se recibe de Cristo. Por eso la discusión de aquellos hombres se difuminó con una palabra. Porque el apóstol dice, yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo da. Es un regalo de Dios. El crecimiento es un regalo de Dios. Tomemos entonces también un pasaje precioso donde no solamente hablábamos de la discusión de aquellos que decían que unos eran de Apolos, otros de Pablo, sino también textos maravillosos del apóstol Pablo, por ejemplo, a los Corintios. En el capítulo 13, versículo 11, que el apóstol dice, cuando yo era un niño, yo pensaba como un niño, juzgaba como un niño, pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Quiere decir, tuvo un crecimiento. El apóstol Pablo dice, yo tuve una experiencia personal de crecimiento, pero también fui niño. Quiere decir que todos en algún momento de nuestra vida espiritual también anduvimos en pañales, también cometimos errores, también tuvimos una circunstancia como yo que tengo mi niño de
de 1 año y medio y sé las equivocaciones que tiene. Sé cómo aprende a medida que va caminando, que va transitando por la vida. Pero él algún día dejará de ser niño. Y Pablo dice, yo fui niño, ya no soy niño, ya no pienso como un niño. En primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, por el capítulo 14, dice, hermanos, ya no sean niños en el modo, ojo con esto, de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El crecimiento. Hablemos de crecer. La Biblia habla de crecer. Es tanto el escritor a los hebreos le da una tremenda exhortación a la iglesia de ese momento, porque les dice, ojo, acerca de esto, el capítulo 5 de Hebreos dice, desde el versículo 11 dice, acerca de esto, hermanos, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os has hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros. Quiere decir que la iglesia en ese momento ya tenía que haber alcanzado otro nivel, un nivel de estatura alta. Pero les dice el escritor, ustedes ya debieran ser maestros, pero después de tanto tiempo, otra vez tenéis necesidad de que se os dé los primeros rudimentos, la lechita espiritual. No, ustedes ya no están para eso, ya ustedes deberían ser grandes. Qué palabra tan dura, pero es verdad. Muchos de nosotros necesitamos estar ya en otro nivel. Y yo no sé a quién estará hablando Dios en esta noche a través de este Facebook Live. Pero es así. Nosotros ya, seguramente muchos de nosotros necesitamos tener otra estatura. Es como si hoy fuésemos al pediatra. Hace algunos días fui al pediatra con mi niño Ezequiel y el pediatra dijo, voy a revisar el crecimiento a este niño. Y nos dijo, está pasado. Mejor dicho, este niño no está más grande porque no puede. ¡Qué estatura! Y eso que es hijo mío, que soy chiquito. ¡Qué estatura la de este muchacho! Pero también dijo, ¡qué motricidad! ¡Qué manera de moverse! Pero también dijo, cognitivamente está muy bien, muy lúcido. Los felicito. Y dijo, y se ve muy bien alimentado. El pediatra hoy, espiritualmente hablando, es Dios. Y el canon, la medida con la que hoy nos va a poner en balanza es su palabra. El crecimiento es de Dios. El crecimiento lo da Dios. El crecimiento es uniforme. Hemos hablado del crecimiento, pero tomemos un ejemplo de crecimiento. Miremos un hombre que creció. Y a partir de este hombre, tomemos de él su experiencia. Tomemos de él el aprendizaje. Tomemos de Moisés. Hoy vamos a hablar de Moisés y vamos a rastrear su proceso de crecimiento y vamos a tomar de él algunas pautas importantes que quizá nos puedan hoy servir mucho para nuestra vida espiritual. La pregunta es, ¿usted cree que Moisés llegó a ser grande? ¿Usted cree que Moisés llegó a ser verdaderamente grande? Si uno analiza un poco este personaje, la Biblia dice en Deuteronomios, y nunca más, nunca más. Esos nunca de la Biblia son nunca, nunca. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y dice, y nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Dice, y el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Será que ese hombre llegó a ser grande? Dios mismo le entregó la ley. Entonces imagina la grandeza que tuvo Moisés, que Dios mismo le entregó la ley. Judas el versículo 9 dice así, que cuando Moisés murió, ojo con esto, disputaron por su cuerpo el arcángel Miguel y el diablo. Qué tan importante es este hombre, que hasta estos dos personajes tan interesantes disputaron por el cuerpo de Moisés. ¿Será que llegó a ser grande Moisés? Tal vez al funeral nuestro vayan 2 o 3 personas, sus amigos, sus familiares. Pero este funeral de Moisés fue interesante. Mire,
Dice Deuteronomios 34:5 que Dios mismo enterró el cuerpo de Moisés cuando murió. ¿Cómo la ve? Grande este hombre, ¿verdad? Y creo que para nadie es un secreto que para el judío, para el pueblo judío, que aún tienen ese velo del que habla la Biblia, si usted les pone al lado derecho a Moisés y al lado izquierdo a Jesús, pues usted ya sabe por cuál van a optar, porque tienen un velo. Pero para ellos definitivamente Moisés llegó a ser grande. Y es que efectivamente dentro de la historia de las religiones del mundo, Moisés llega a ser un tremendo personaje, pero no solamente dentro de la historia, también teológicamente hablando, es imposible dejar de reconocer la grandeza de Moisés. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llega Moisés a esa grandeza? Es que en Dios se puede crecer. Pero ¿cómo se llega a esa grandeza? Qué bonito hoy mandarle este sermón, este mensaje a los jóvenes, que llegarán a ser muy grandes en Dios. Comience con Moisés. Hebreos capítulo 11. Es el capítulo de los héroes de la fe. Y yo creo que el capítulo 11 saca un espacio grande para Moisés. Por su grandeza. Usted ve que en algunos versículos se nombran algunos héroes, pero solamente se nombran. Pero cuando se habla de Moisés, Moisés casi que se le separan 7 textos, no sé, 6, 7 textos solamente para hablar de Moisés. Es tanto, el primer texto nos habla de cuando era niño, pero el texto que sigue, en el versículo 24, en el versículo 23 de Hebreos 11 nos habla de Moisés cuando fue niño, que fue escondido porque lo vieron niño hermoso y temieron que lo capturaran y se lo llevaran. Pero el versículo 24, desde ahí es donde nos interesa en esta noche para esta enseñanza. El versículo 24 dice, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. La palabra rehusar. Voy a hablar de 7 verbos importantes. 7 verbos, porque a la grandeza se llega por acciones. A la grandeza en Dios no se llega por arte de magia. No existe una vara mágica, no existe. A la grandeza se llega por acciones. Hay que poner a actuar tu fe, tu vida cristiana. Y 7 acciones, 7 verbos nos presenta el crecimiento de Moisés. Versículo 24, Moisés rehusó. La palabra rehusar significa no aceptar una cosa. Negarse uno a conceder algo que le piden. Ojo, Moisés dijo no. Claro, rehusar es aprender a decir no. Y es que quien quiera ser grande tendrá que ser un experto en decir no. Y decir no es un gran desafío. Joven que hoy nos estás escuchando y viendo a través de este Facebook Live, ¿a qué tendrás que aprender a decirle no? Ahora, tú dirás, pero ¿a qué le dijo no Moisés? Nunca alcanzaremos a dimensionar a qué le dijo no Moisés. La Biblia dice, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Qué representaba eso para Moisés? Eso representaba muchas cosas. Poder, representaba privilegios grandes, representaba placer, honra, una cantidad de cosas importantes. Y ahora vemos a un hombre diciéndole, no, rehúso, digo no, me niego a aceptar esa condición de ser hijo de la hija del faraón. Era un contexto bien complejo. Decir que no era fácil. Era decirle que no a ser el sucesor del faraón, nada más y nada menos. Pero es que lo que venía era más grande. Y aprendió Moisés a decir que no. En la Biblia, los que llegaron a ser grandes aprendieron a decir que no. Definitivamente. Algún día José tuvo que decir que no. Ese proceso hermoso de José, maravilloso, el cual hemos rastreado todos. Un proceso que inicia con una visión, con un sueño de grandeza, porque era una túnica hermosa de colores, era un sueño que representaba que sus padres, sus hermanos se humillaban ante él y que él iba a llegar a ser grande. Él empezó a perseguir ese sueño en Dios, pero para llegar a ser lo que fue, un día tuvo que decir que no.
Y decirle que no a la esposa del Potifar, que no estaba para nada mal. Era una mujer atractiva, hermosa, una mujer que él lo había tratado de seducir donde no había nadie. Nadie los iba a ver, nadie los iba a descubrir. Estaba fácil todo. Porque cuando algo se presenta para ti, algo que quiere terminar con tu crecimiento, algo que quiere acabar con tu proceso de grandeza, todo se presta, todo es fácil. No está el diácono, nadie me está viendo, aquí es sencillo. Pero ahí donde es más difícil decir que no, pero quienes llegan a ser grandes aprenden a decir que no. Y ahí estaba José, dijo no, yo no. ¿Y a dónde llegó José? José llega a ser el gobernador de Egipto y alcanzar su sueño de grandeza en Dios. ¿Se ha puesto a pensar usted qué hubiese sido de la vida de José si no hubiera dicho que no? ¿Se ha puesto usted a pensar el fracaso, cómo se hubiera distorsionado todo un proyecto de Dios? A veces estamos diciendo, yo quiero hacer la voluntad de Dios, Juan David, yo quiero hacer la voluntad de Dios, líder, ¿cómo hago? Sencillo, aplique la palabra de Dios a su vida. Haga todo en la voluntad de Dios, es hacerlo todo conforme a la palabra de Dios y usted tendrá en su vida grandeza. Aprendió a decir que no. Daniel dijo que no. Daniel, la Biblia lo dice, era relativamente algo fácil, era comerse la comida del rey. Pero Daniel dijo que no. Daniel dijo, no, yo sigo comiendo aquí las maticas que crecen en la cárcel. Pero Daniel es una bandeja. Mira lo que te han mandado desde la misma gerencia de la cárcel. Mira lo que te han mandado desde allá, desde el rey mismo. Pero Daniel sabía que tenía que decir que no para llegar a alcanzar su grandeza. Y Daniel dijo no y llegó a ser grande. El mismo Jesús dijo no. Sí, porque Satanás lo tentó y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y Jesús dijo, no, al Señor tu Dios adorarás. Y a veces pensamos que el no de Jesús fue fácil. No te engañes. Jesús también, la Biblia dice, fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Jesús padeció, dice el texto, padeció la tentación. ¿Tú crees que el no de Cristo fue sencillo? No fue sencillo, fue complejo. Era un gran desafío al que estaba sometido él como hombre, porque él participó de nuestra humanidad. Él también fue como tú, por eso él fue como yo, por eso nos entiende. Por eso él sabe que cuando decimos que no es un desafío, pero Jesús dijo que no. Y así pudiera hoy traerte una cantidad de personajes. Paso número 1 a tu grandeza. Aprende a decir no. Yo no sé contra qué estás batallando en esta noche. Yo no sé, joven, qué te está llamando la atención. Yo no sé qué te está queriendo sonsacar de la vida cristiana. Pero llegarás a ser grande. Y lo puedo decir, hay muchas personas que no han podido alcanzar un nivel especial en Dios porque todavía hay muchas cosas a las que no han podido aprender a decirles que no. Aprende a decir que no como Moisés. Número 2, eso es lo primero, rehusó. Acuérdense que son 7 acciones. No se desconecte, son 7. Número 2, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Escogió antes ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Qué decisión tan estúpida, dirían algunos. Qué elección tan risible, qué ironía. Este hombre, ¿cómo va a elegir ser maltratado? Escuche el texto, la palabra de Dios no se equivoca. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar del deleite temporal del pecado. Escoger. Las decisiones son de gente grande. Definitivamente una de las cosas que llevó a la grandeza a Moisés fue sus buenas decisiones. Sus buenas decisiones. Oh, tomar decisiones. Mi niño no sabe tomar decisiones. Es que cuando uno es niño no es capaz de decir que no.
Si yo le digo a mi niño Maximiliano, que tiene 6 años, le digo, le ofrezco cualquier cosa, todavía le cuesta mucho aprender a decir que no, porque cuando uno es niño no es capaz de decir que no. Pero también cuando uno es niño le cuesta mucho tomar decisiones. Pero Moisés en su grandeza toma la decisión. Escogió. El que escoge es porque tiene 2 opciones. Cuando usted llega a comer a su casa y de pronto su mamá le dice, vea, para comer hay frijoles o frijoles. Ahí no hay que escoger, come frijoles. Pero cuando usted llega a un restaurante y le ofrecen varias cosas, usted escoge. Moisés tenía más de una opción, por eso escogió. Tomar decisiones es de gente grande. Porque en la vida, en ese proyecto de grandeza, no solamente es aprender a decir que no, sino tomar postura. Una cosa es decir que no, porque uno ve gente que dice que no a muchas cosas. Usted ve mucha gente que llega a la iglesia, por ejemplo, y abandona el pecado. Definitivamente, hay gente que no vuelve a emborracharse. Hay gente que incluso no vuelve a mentir. Hay gente que deja de fumar y aprenden a decirle que no a eso, pero tampoco toman una posición. La gente que alcanza grandeza es gente que toma posición, que asume posición, que aprende a decir que no, pero también escogen. Moisés aprendió a decir que no, pero también, ojo, también escogió. Por eso el Señor les decía, el que quiera venir en pos de mí, primero niéguese, aprenda a decir que no, pero también les dijo, pero no solamente niéguese, sino que tome la cruz. Hay decisión. Tome su cruz cada día, ojo, y sígame, y sígame. Las decisiones de Lot fueron tan equivocadas que le impidieron alcanzar grandeza. Qué pesar de Lot. A Lot no lo dejó llegar más alto sus propias decisiones. Las decisiones de Lot lo llevaron a Sodoma y Gomorra. Y en Sodoma y Gomorra casi se chambusca. ¿Por qué? Por una mala decisión. Había que escoger entre la llanura y la montaña. Y Lot dijo, no, la llanura. Es que la montaña es compleja. En la montaña se le ruedan a uno los animales. La montaña representa más esfuerzo. Tranquilo, Lot, vete a la llanura. Y Lot escogió, pero su escogencia, su decisión, lo lleva al deterioro de su vida espiritual, lo lleva cada vez a alejarse mal. Mientras tanto vemos un Josué decidido, un Josué que vive en medio de un pueblo que está en una ambivalencia, un pueblo que está deambulando en un dilema, y Josué termina el dilema y Josué les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escojan, porque en la vida hay que escoger, jóvenes. No podemos seguir entre dos pensamientos. No. La Biblia dice, al que duda convencerle, joven, hoy no puede seguir titubeando. ¿Será que estoy en la iglesia? ¿Será que me voy al mundo? ¿Será que participo de esto? No participo. ¿Será que hago esto por miedo? No lo hago. ¿Será que todo esto del coronavirus me ha infundido miedo? Entonces mejor sí oro. No deambules más. Josué les dijo, escojan, pero yo y mi casa. Yo tengo la decisión clara. Y Josué llegó a ser grande por su determinación de vida, tal como lo fue Moisés, tal como lo fue Josué. ¿Por qué? Porque hubo determinación. ¿Qué escogió Moisés? Ser maltratado. Parece ridículo lo que tú estás escogiendo cuando tú decides entregarte a Dios. La gente tal vez se burla todavía de ti. La gente dice, vas a dejar de ir a este lugar, vas a dejar de vestirte así, vas a hacer lo uno, lo otro. Tranquilo, tú estás escogiendo la mejor parte, y como lo dijo el Señor, la mejor parte que no te será quitada. Has escogido la mejor parte. Rehusar, decir que no. Número 2, escoger. Pero no se quedan 2. Vamos al 3. Número 3. Tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. El tercer verbo es valorar. Moisés valoró. Es que un niño no puede valorar.
Si yo le doy mi argolla de matrimonio, que a propósito me la robaron, me costó, y alguna vez a mi esposa y a mí nos la robaron, pero si yo le doy mi argolla de matrimonio a mi niño Ezequiel, que tiene 1 año y medio, seguramente en cuestión de 5 o 10 minutos, esa argolla de matrimonio terminará en el sanitario. Y nada extraño que la vacíe. ¿Por qué? Porque Ezequiel, mi niño, es eso. Es un niño. Mi niño Ezequiel no tiene la capacidad de valorar. Los niños todavía no desarrollan esa capacidad. La capacidad de valorar es de gente grande. ¡Ah! ¡Qué capacidad tan hermosa de valorar tenía Moisés! Tuvo por mayor riqueza. Quiere decir, Laura, que Moisés tuvo en su mano una balanza. Claro, y en un lado de la balanza colocó el vituperio de Cristo, que significa el llamamiento a servir que Dios le había hecho. Eso significa el vituperio de Cristo. Y en el otro lado de la balanza tenía todos los tesoros de los egipcios. Nada más y nada menos. ¿Usted sabe qué representan los tesoros de los egipcios? No solo el oro, pues que a propósito, como una nota aquí entre paréntesis, con el solo oro que se trajeron los esclavos, que era Israel, el solo oro, los arcillos, los collarcitos de oro que se trajeron los israelitas, que eran de ellos a propósito, lograron hacer un becerro. ¿Usted sabe cuánto oro tenía Egipto? Siendo el imperio en ese momento del mundo. Pero cuando la Biblia habla de los tesoros de los egipcios, no solamente se refiere al oro, no, tenían mucho más cosas. El poder era un gran tesoro, el placer era un gran tesoro, y Moisés está poniendo en balanza eso y dice, no, está bien que es llamativo para mí, está bien que allá hay mucho oro, mucho poder, mucho placer, todo eso es un tesoro. ¿Quién dice que no? Pero para mí representa más el llamamiento que Dios me ha hecho, le da más valor. Eso es de gente grande. Cuando usted es grande, usted aprende a valorar. Ay, Esaú, Esaú, Esaú. ¿Se acuerdan ustedes de Esaú? Esaú, le plantearon un negocio muy estúpido. Pero es que cuando tú no sabes valorar, tú entregas lo más grande de ti en el más estúpido negocio. Y Jacob le dice, te cambio tu primogenitura. Y este hombre, que era el primogénito, en ese momento pensó y dijo, pues, ¿de qué me ha servido a mí la primogenitura? ¿Para qué me ha servido a mí ser el mayor de la casa realmente? Claro, en ese momento todavía no le había servido y era verdad, pero le iba a servir después. Nosotros tenemos un tesoro grande, joven, hermoso. Tenemos un tesoro maravilloso que tal vez en el momento no, ni siquiera lo dimensionas, pero lo que viene, es que lo que venía para Esaú era grande, pero él no lo valoró. Es que Esaú fue un niño a la hora de negociar. Y Jacob le dice, te lo cambio, te doy este plato de lentejas y tú me das tu primogenitura. ¿Quién cambia una primogenitura por un plato de lentejas? Y quiero decirle, hay una cantidad de personas que no han alcanzado cosas en Dios, porque no han aprendido a valorar lo que tienen. Tenemos un gran tesoro en vasos de barro. Yo soy un vaso de barro, tú eres un vaso de barro, pero sobre esos vasos de barro Dios ha depositado un tesoro incalculable, grande, invaluable, hermoso, pero no sabes lo que tienes. Y Esaú dijo, está bien, te doy mi primogenitura. No sabía Esaú lo que estaba haciendo, porque no valoró. Y dice la Biblia, en un texto hermoso, que vieron después a Esaú tratando de recuperar con lágrimas lo que había perdido. Ya no había nada que recuperar. Y allá lo vieron tal vez tirado en una esquina, tal vez vestido de cilicio, qué sé yo, en la humillación más baja, a ver si así recuperaba con lágrimas, pero ya no había nada que recuperar, ya lo había perdido. ¿Y dónde se perdió todo? En el momento en que Esaú no valoró. La valoración es de gente grande.
Cuando tú eres grande, cuando tú estás en un proceso de crecimiento, tú valoras cada texto de la palabra, tú valoras cada canción, tú valoras cada momento. Ahora que no nos estamos pudiendo congregar en una iglesia, ahora sí decimos, uy, realmente hace falta la iglesia. Realmente hace falta estar con los hermanos. Realmente hace falta hasta darle la mano a los hermanos. Pero anteriormente ni le dábamos la mano. No valorábamos el sonreír con los ancianos. No valorábamos cada espacio. Decíamos, no, yo que voy a ir al culto hoy. Pero hoy que no tenemos esa posibilidad, ahora sí vemos que congregarnos es un privilegio. Qué pesar, pero así somos. Valoramos las cosas cuando ya no las tenemos. No. El proceso de grandeza, de crecimiento es para aquellos que valoran hoy. Y Moisés dijo, el vituperio de Cristo vale más que todos los tesoros de los egipcios. Y me voy a ese llamamiento. Y eso lo hizo grande. ¿Qué tienes hoy que aprender a valorar? Acción número 4. Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Así dice el versículo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué bonito que Moisés sabe hacia dónde va. El crecimiento, la grandeza, no lo logra el que no sabe para dónde va. El adagio popular dice, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Oye, ¿y cómo hemos visto muchos jóvenes con un tremendo futuro? Uno ve a veces en las iglesias gente que uno dice, uy, qué futuro tiene este muchacho, qué talento. Pero aparece cualquier bus y ahí se montan. Y uno ve gente que dice, vea que por allá apareció un profeta y que está, yo recuerdo hace muchos años que había un tipo por allá que en Ditaires que calzaba muelas de oro. Y jóvenes de la iglesia arrancando para allá y dicen, por Dios, no saben para dónde van. Qué bonito es fijar la mirada. La Biblia dice, y Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Sabía hacia dónde iba. Ese es un cuarto verbo poderoso en nuestro proceso de crecimiento. Por eso el texto no se equivoca cuando dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que llega a ser grande no es porque tiene los ojos puestos en el líder, porque tu líder se puede equivocar, así es. Pero el que quiere grandeza en Dios dice, que se descarríe mi líder, que se vaya mi líder, pero yo sé a quién estoy siguiendo, yo sé a quién estoy mirando. En cambio, el que no logra crecimiento en su vida espiritual, se detiene por ahí en un hermano que no le pagó una plata. Se detiene que porque otra hermana no lo quiso saludar y ya por eso frena su crecimiento. No tenías puesta la mirada donde había que ponerla. Número 5, la quinta acción de renunciar. Dice el texto, Moisés por la fe dejó a Egipto. Por la fe dejó Egipto. ¿Qué representaba Egipto para Moisés? Le pregunto, ¿dónde nació Moisés? ¿Dónde creció Moisés? ¿Dónde estaban las experiencias? ¿Cómo marca una persona toda esa infancia y todo eso que tiene? Uno a veces pasa por la Biblia a la carrera. Deténgase en cada texto. Dele la altura, el nivel que cada texto requiere. Por la fe. Y además dice el escritor inspirado por el Espíritu Santo. No dice, Moisés dejó Egipto, dice, por la fe. Porque esa renuncia que Moisés estaba haciendo no podía darse si no había un hombre que creyera lo que venía. Lo que venía era más grande. Por eso dejó Egipto. Todo proceso de crecimiento viene ligado a grandes renuncias. La gente no puede crecer si no renuncia. Hay gente que quiere pasar y cambiar su estado de matrimonio a casado, pero no renuncia a cosas. Y cuando uno se casa, el maestro o el pastor, o quien lo está oficiando la ceremonia, le dice a usted, renuncia usted a los demás hombres.
Renuncie usted a las demás mujeres, porque si no renuncias, no puedes seguir a un estado, a otro nivel que es el de matrimonio. Y así es todo en la vida, las renuncias. Y uno ve gente que quiere crecer, pero no renuncia. Tú quieres llegar a otro nivel en tu vida académica. Claro, en la iglesia encontramos mucha gente. Yo quiero ser profesional, hermano, qué bueno ser. Especialista, magíster, hasta doctor, qué rico. Genial. Empieza dejando de dormir. Ay, hermano, me la puso muy dura. Es que para mí dormir es tan bueno. Sí, para todos es muy bueno. Pero quienes han alcanzado niveles académicos grandes han dejado de dormir. Son personas que llegan a dormir en un día 3 horitas, 4 horitas. ¿Cómo así, hermano? Si tenés que renunciar. ¿Ah? O si quieres quedarte como un bachiller, igual que otros bachilleres, pues, sigue durmiendo igual, no hay problema. Sigue durmiendo las 8, 9, 10 horas, no hay problema. Y sigue tu vida tranquilo. Las renuncias. Moisés renuncia a Egipto. Está dejando algo grande. ¿Usted cree que la renuncia para Moisés no representaba? Es un solo texto el que le está asignando la Biblia a esa renuncia. Es un solo texto. Por la fe Moisés deja Egipto. Tal vez hoy pudieras ser más grande en Dios. Tal vez hoy pudieras tener otro nivel. Pero hay cosas a las que no has renunciado. Hermano Juan David, es una amistad que tengo. Es una página web que yo visito. Es... ¿qué? No sé qué es. Habrán tantas cosas a las que pudiéramos renunciar. Y lo bonito de esto es que Dios dice, cuando dejes eso, vas a pasar a otro nivel. Cuando renuncies a aquello, empezarás a probar qué es crecer. Pero nosotros no hemos querido renunciar. Tal vez es un hábito. Tal vez es tu temperamento. Tal vez es tu pereza. ¿A qué tienes que renunciar? Y uno ve gente en la iglesia que dice, uy, este chico, esta muchacha pudiera llegar a otro nivel, pero hay cosas que no quiere dejar. Y que créeme, lo tienes que hacer tú. Nadie te las va a arrancar porque Dios es un caballero. Dios no toma a nadie a la fuerza. No coge a nadie del pelo y lo forza. No, Señor. Él espera que tú lo hagas. Pero tiene para ti un proyecto grande, grande de crecimiento. Dejó a Egipto. La Biblia habla de unos hombres que alcanzaron grandeza. Pero estos hombres estaban en el mar, allá en la playa. Tenían sus redes. Las redes, el pescado, era su trabajo, era su labor. Pero aparece uno llamado Jesús con un proyecto de grandeza poderoso. Mire el proyecto, se los plantea en una frase. Muchachos, ustedes tres, vengan en pos de mí y yo los voy a pasar de este nivel en el que están pescando animales. Los voy a llevar, que además era un trabajo de la base social que había en ese momento en Israel. Era un trabajo no muy reconocido. Era un trabajo tal vez de un nivel muy bajo. Pero aquí aparece un señor con un proyecto. Le dice, vengan, que yo los voy a hacer pescadores, ya no de animales, de hombres. Los voy a pasar a ser grandes, van a llegar a otro nivel. Y dice el texto, y dejándolo todo, 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 todo. Dejaron las redes, todo. Dejaron el mar, todo. Era la oficina de ellos. Dejaron sus amigos. Había que dejarlo todo. El texto dice, y dejándolo todo, le siguieron. Es que todo proyecto de crecimiento está aunado, está amarrado, mancomunado a renuncias, a cosas que tenemos que dejar. Por la fe dejó Egipto. Número 6, ya vamos a terminar. Dice el texto, no temió a la ira del rey. Moisés llega a ser grande porque se le acaba su miedo, que era un hombre miedoso además. Cuando Dios lo llama, en medio de la zarza le habla, dice, ¿y quién soy yo? ¿Y cómo voy a ser yo tartamudo?
y empezaron las excusas. Era un hombre timorato, pusilánime, apocado. Pero hay un momento en el que Moisés deja el miedo. Y dice el texto, no temió a la ira del rey. ¿Usted sabe qué representaba la ira del rey? ¿Usted sabe quién venía detrás de Moisés? Los carros de Faraón con su ejército. Los iban a hacer picadilla. A la cabeza de Faraón, de Moisés, había toda una nación, la nación de Israel. La sola responsabilidad representaba una carga enorme. A eso, para ese proyecto de Dios, de grandeza, había que dejar el miedo. Hay una cantidad de jóvenes, preciosos jóvenes, que están llenos de miedo. Hermano, ¿será que soy capaz? Y Dios los está llamando hoy. La iglesia tiene grandes desafíos. La iglesia necesita jóvenes, necesita youtubers. Sí, así es. Necesita jóvenes que empiezan a impactar redes. Necesita jóvenes que desde el escenario virtual empiezan a hacer cosas grandes. Pero también necesita jóvenes con unos talentos maravillosos que ya Dios se los dio. Pero ellos dicen, no, tengo miedo. ¿Qué dirán? Y nuestros miedos son muchas veces estúpidos. ¿Y qué pensarán mis amigos? ¿Y qué dirá la gente? Y a veces estamos pensando en el qué dirán y el qué dirán. Y frenamos nuestra vida que porque el qué dirán. Y yo te pregunto, ¿y cuántas veces han hablado de ti? Y tú me podrás decir, muchas veces. Y yo le pregunto, ¿y qué ha pasado? Y estoy seguro que su respuesta es, nada, aquí estoy. ¿Ves? Y tu temor era el qué dirán. ¿Sabías que casi que el 90% de las cosas que creemos que nos van a pasar nunca pasan, nunca ocurren, pero dejamos de hacerlas que porque tenemos miedo? Y Dios está llamando gente a ser grandes predicadores. Sí. Dios está llamando gente a ser siervos de Él, a que hagan su trabajo. Dios los quiere hoy dotar, pero ellos tienen miedo. La Biblia dice, Moisés llega a ser grande porque deja el miedo, a un lado el miedo, quita el miedo de su corazón. El apóstol dice, no nos dio Dios espíritu de cobardía. La palabra espíritu ahí significa actitud. Hay gente que tiene actitud de esclavo, a pesar de que son hijos. La actitud de un esclavo es esa. Está esperando que lo golpeen. Está esperando a toda hora que le den órdenes. No tiene iniciativa. Él no es proactivo. No, porque él es un esclavo. Hay gente en la iglesia, jóvenes, que Dios ya los llamó hijos. Y como hijos también les dio poder y recibiréis poder. Pero no. Ellos tienen actitud de esclavos y no avanzan. Y no crecen y están estancados y hay un miedo que los tiene frenados. Pues Moisés llegó a ser grande porque no temió la ira del rey, y la ira del rey era tremenda. Ojo, hay que dejar el miedo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Finalmente, la número 7, y con esta cerramos. ¿Cómo logra Moisés llegar a ser grande? La número 7 es especial. Se sostuvo, como viendo al que no podemos ver. No solamente, para recapitular, Moisés dijo que no. Aprendió a decir que no, rehusó. Sino que también tomó decisión, tomó postura, escogió. Pero además, 3, valoró. Número 4, fijó su mirada, claridad, cosas claras en su vida, cosas claras, metas claras. Número 5, renunció. Número 6, dejó el miedo, adiós al miedo. Pero número 7, se sostuvo. Esa número 7 es poderosa. Y el que persevere hasta el fin. ¿De qué sirven las 6 primeras? Si no hay gente que se sostenga. Hay que sostenerse en Dios. Hay que aprender a estar en Dios. Sostenerse es sencillo. Seguramente es un gran desafío. Pero Moisés lo entendió. Se sostuvo como viendo. No dice que lo veía.
Cuando en la Biblia aparece un cómo, no significa que lo veía, es como si lo viera, como viendo al invisible. Qué bueno que hoy tú aprendas a sostenerse como si lo estuvieras viendo. Y tú me podrás decir, hermano, yo a Dios no lo veo. Pero hay otros jóvenes que dicen, sí, en medio de la dificultad yo logro verlo. En medio del problema, en medio de la tentación, escucho una voz que hace que lo vea. Viene su palabra a mi vida, viene un texto a mi vida, viene una canción a mi vida, viene un pensamiento hermoso que pareciera que lo estuviera viendo, aunque Él es invisible. Número 7. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Me parece hoy ver esas palmeras que quedaron posterior al tsunami. Qué tsunami tan duro, levantaba carros, casas, personas. La palmera se doblaba. Ahí venía la dificultad, soplaba, la palmera se doblaba y uno pensaba, se quebró. Nada, pasó el tsunami y la palmera volvió a su punto. Es que la clave no es la fachada, no, porque las casas con bonitas fachadas después del tsunami, con fachada y todo se fueron. Aquí la clave es la profundidad. La clave de la palmera es cuán profunda está su raíz. Muchas veces su raíz, la raíz de una palmera alcanza hasta 50 metros de longitud. 50 metros, 5 metros a lo ancho por 10 de profundidad. ¿Quién arranca una palmera de esas? Esos son los jóvenes que necesitamos hoy. Jóvenes que se logren sostener, porque quiero decirles, vendrán tsunamis. Esto que estamos viviendo hoy es una coyuntura. Hay gente que dice, ya viene el Señor, ya esto se acabó. No, esto es somero. Vienen tiempos más difíciles, vienen retos más grandes, pero el que quiera ser grande tendrá que aprender a sostenerse. Finalmente, después de sostenerse, aparece un texto hermoso y dice, y celebró Moisés la Pascua. Después de esos 7 pasos, viene la celebración. La celebración no viene antes. La celebración de la Pascua, pudiéramos pensar que es sinónimo de avivamiento, sinónimo de esa fiesta que se da en un joven, de esa fiesta continua, permanente que se da en él. Moisés, después de los 7 pasos, celebró la Pascua. Cosa grande venía para Moisés. La Pascua era una figura hermosa de lo que ocurrió en el Calvario. Aleluya, esa sangre rociada, hermosa, que habla mejor que la de Abel. La celebración viene después de los 7 pasos de Moisés. ¿Cuál de los 7 te falta? ¿En cuál de los 7 todavía tienes que trabajar? ¿Qué no te ha permitido crecer? Hoy estamos en una cita de crecimiento con el mejor pediatra. ¿Qué estatura, qué nivel tienes tú hoy? Conforme al canon que hemos tomado de la palabra de Dios, partiendo de la experiencia de Moisés. Quisiera hoy que oráramos a Dios. Yo quisiera crecer en Dios. Yo quisiera alcanzar otra estatura en Dios. Mi estatura física ya se quedó. Ya usted no crece más de donde está. ¿Y para qué? ¿Qué sentido tiene? El texto dice, nadie puede añadir un codo a su estatura. Y la verdad, eso es pasajero. Pero su estatura espiritual, su crecimiento espiritual, sí que es importante. Yo quisiera alcanzar más nivel en Dios. Yo quisiera celebrar la Pascua, pero seguramente todavía la palabra de Dios me sigue confrontando. Hoy, cada uno de los 7 pasos de Moisés me llevan a confrontar mi vida y decir, ¿cuál de esos 7? ¿Será que no he aprendido a decir que no? ¿Será que hay cosas todavía a las que tengo que decirles que no? ¿Será que mi decisión hoy está todavía flaqueando?
¿Será que mi mirada todavía hoy está borrosa, como aquella foto que a veces aparece borrosa la imagen? ¿Será que tengo miedos? Puede ser que tenga miedos. Moisés dejó el miedo. ¿Será que hoy tengo que valorar, darle valor a más cosas, darle valor más a la palabra? Es que cuando yo valoro más la palabra, creo que esa palabra entra a protagonizar mi vida. ¿Será que tengo que valorar más la palabra hoy en mi vida? ¿Qué cosas tengo que valorar más? ¿Será que tengo que valorar más el sentir la llenura del Espíritu en mi vida? ¿Qué cosas tengo que aprender a valorar? Pero también a qué cosas hoy no solamente valorar, sino que tengo que renunciar. Tremendo. Cosas a las que tengo que renunciar, por supuesto. Y finalmente, me tengo que sostener. Aquí no es del que lleve 10 años, 20 años, no. Aquí es el que vaya hasta el final como la palmera, porque vendrán tsunamis, pero la palmera tendrá que sostenerse. Ahí donde estás, te invito para